del Pensamiento. Este programa radiofónico tiene como objetivo divulgar, dialogar y reflexionar sobre temas de interés y actualidad desde las ciencias sociales y humanidades. Un servicio público orientado a la pluralidad del pensamiento. Bienvenidos al cuarto episodio de Carromato del Pensamiento. En los micrófonos, Tania Arias y Jazmín Velasco. Te invitamos a que te subas a Carromato y dialogues con nosotras. Carromato es un carruaje que se instala para reflexionar. Es un momento para el pensar desde la pluralidad. Les recordamos que pueden escuchar el programa en Spotify, iTunes, iVoox y YouTube. Nos pueden seguir en redes sociales, Facebook e Instagram. Ahí pueden participar en las encuestas. Déjenos sus comentarios sobre los contenidos que dialogamos y los que les gustaría que tratáramos en el futuro. El día de hoy hablaremos sobre el suicidio, a propósito del Día Mundial para la Prevención del Suicidio el pasado 10 de septiembre. Vamos a hablar sobre el suicidio desde la filosofía. Como es costumbre en Carromato, iniciaremos nuestro tema compartiendo los resultados de la encuesta digital. En esta ocasión respondieron 32 personas. Del total fueron 28% hombres y 72% mujeres. La mayoría oscila entre 21 y 40 años. Les preguntamos lo siguiente: ¿has conocido a alguien que se haya suicidado? Para nuestra sorpresa, el 53% dijo que sí. ¿Has conocido a alguien que haya intentado suicidarse? 94% dijo que sí. ¿Consideras que en el suicidio siempre están correlacionadas las enfermedades mentales? 69% dijo que no. Entre las principales causas del suicidio marcaron que son la crisis existencial, seguido de problemas familiares y de identidad y enfermedades mentales. ¿Piensas que los niños y los jóvenes menores de 25 años son estadísticamente los que más cometen suicidio? 50% dijo que sí, 31% que no y 19% no lo sé. ¿Consideras que aprobar la eutanasia implica aprobar un tipo de suicidio? 69% dijo que no. ¿Piensas que disciplinas como la filosofía, la historia, la sociología y la literatura deben involucrarse socialmente para comprender el fenómeno del suicidio? 97% dijo que sí. También les preguntamos cuál es su opinión sobre las personas que se suicidan. No puedo decir nada, es una decisión personal y es muy difícil, debemos ayudarlo. Siempre hay otra salida. Estoy a favor de la eutanasia, pero solo cuando la situación es total y comprensiblemente terminal y deplorable. Cada quien toma las decisiones por una razón y juzgarlos no ayuda en nada. Son personas cansadas que piensan no hay opciones o se sienten aislados. Son personas que no pudieron aguantar sus circunstancias o simplemente no querían afectar más a otras personas y no verían nada bueno en el futuro. Son personas que no recibieron ayuda a tiempo en ese acto desesperado. Son personas que no están conscientes del suicidio y claramente hizo falta algún tipo de ayuda para animarlo, para poder ver el problema desde otra perspectiva. No considero que el suicidio sea un acto malo o cobarde, sino una escapatoria que toma a la gente muy a la ligera. Son personas que no pudieron con algún problema y tampoco tuvieron el apoyo necesario para salir adelante. Son personas que no pudieron recibir ayuda a tiempo o no se las brindaron. Se encuentran en un estado de depresión mayor, el desequilibrio de neurotransmisores, hormonas, la genética también influye. Tenemos que conocernos a nosotros mismos, cuáles son nuestros límites para aceptar cuando sí necesitamos la ayuda y apoyo profesional. La sociedad en la que vivimos exige demasiado, nos exigimos a nosotros mismos mucho. Se vive en un estrés continuo, pero hay que saber manejar la situación y nuestras emociones. Hay quien opina que el suicidio es una situación para castigar a los que quedan más que para dañarse a sí mismo. ¿Existe en ellos alguna o varias de estas causas? Ignorancia, soledad, depresión, baja autoestima, pobreza, sufrimiento, dolor interno. Se sienten traicionados y poco merecedores. Por último, hay quienes piensan que es una salida muy fácil. Y que ojalá encontraran el descanso. El vivir y el morir están en nuestro vivir y en nuestro morir. Heráclito. No corremos hacia la muerte,
Huimos de la catástrofe, del nacimiento. Nos debatimos como sobrevivientes que tratan de olvidarlo. El miedo a la muerte no es sino una proyección hacia el futuro de otro miedo que se remonta a nuestro primer momento, del inconveniente de haber nacido. Émile Cioran. Revisamos las estadísticas nacionales de la Organización Mundial de la Salud en el diario Animal Político, quienes reportan al 2016 que en México ocurrieron 6.291 muertes por lesiones autoinfligidas intencionalmente. Esto representa una tasa de 5.1 suicidios por cada 100.000 habitantes. Esto significa 17 suicidios diarios, de los cuales el 81.3% fueron cometidos por hombres. Las entidades con mayor índice son Chihuahua, Yucatán, Aguascalientes, Campeche y Colima. Las entidades donde la tasa es más baja son Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Estado de México y Puebla. En relación con la edad, los jóvenes entre 20 y 24 años son los que más frecuentemente se suicidan, principalmente por problemas familiares, amorosos, depresión, ansiedad, abuso de alcohol y drogas, entre otras. Acerca de las formas más comunes en las que se cometen suicidios en el país, el INEGI reporta que el método más utilizado por hombres es el estrangulamiento, seguido del uso de armas de fuego. Y en el caso de las mujeres, la mayoría recurrió al ahorcamiento y en segundo lugar al envenenamiento por plaguicidas, químicos, drogas, medicamentos y otras sustancias. Lo que comentan nuestros participantes sobre la encuesta de manera general es que el suicidio se comete por una imposibilidad para continuar viviendo y además de una falta de atención profesional. Después de esto vamos a una pausa y regresamos. ¿Es pues pecado precipitarnos a la guarida de la muerte antes que la muerte se atreva a buscarnos? William Shakespeare. Estamos de regreso en Carromato. El día de hoy estamos hablando sobre el suicidio, tema que en estos días es motivo de reflexión en diversas áreas por el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Por esta razón, nosotras hemos elegido abordar este fenómeno desde la filosofía. La filosofía aborda el suicidio desde una manera muy particular. No atiende las necesidades particulares del individuo, tampoco se dedica al estudio del fenómeno social del suicidio, sino que dirige su reflexión al concepto mismo y a la existencia del ser humano como tal. Antes de desarrollar el abordaje conceptual del suicidio, vamos a mencionar a dos filósofos que se han suicidado. El primero de ellos es Sócrates. Su suicidio es muy particular y podríamos dejarlo entrecomillado. Fue condenado a morir bebiendo cicuta por haber expresado sus ideas en contra de la creencia de los dioses ancestrales y corromper a los jóvenes atenienses. Aunque tuvo la opción del exilio, decide beber la cicuta, ya que abandonar Atenas representaba una opción contra los valores e ideales que enseñaba. Otro suicida es Walter Benjamin, el filósofo judío alemán que formó parte de la escuela de Frankfurt. No abandona Europa para irse a Estados Unidos como hicieron sus colegas. A pesar de la ayuda y protección que le otorgaron, al intentar cruzar la frontera entre Francia y España para poder evitar ser capturado por la Gestapo, por su carácter judío, se suicida con una sobredosis de morfina. Al día siguiente de su suicidio, se retira la ley en la frontera francesa, pero Benjamin no contó con esa suerte. Queda la leyenda del pensador: el mundo me desprecia, luego me suicido. Estas dos muertes mencionadas nos sacan del contexto tradicional del suicida y nos muestran cómo factores sociales o históricos pueden determinar tomar este tipo de decisiones. Si estudiamos este tema desde la filosofía, es inevitable recurrir a la época de la Ilustración en el siglo XVIII. Este fue un periodo fértil donde muchos filósofos y escritores defendieron el suicidio como un asunto delicado. Está el ejemplo de Goethe, el gran poeta alemán que trató de influir en su sociedad tras una ola de suicidios a través de la construcción de su obra Las desventuras amorosas del joven Werther. Irónico porque en esta novela el protagonista se suicida, pero esta fue la forma en que él trató de influir. Otro ejemplo, aunque con una postura a favor,
lo encontramos en Rousseau, en su novela epistolar La Nueva Eloísa, basada en hechos reales de la famosa historia medieval de los amantes Abelardo y Eloísa, quienes al no poder concretar una vida juntos son separados y ambos justifican el deseo de suicidarse. En esta misma época se caracteriza por intentar liberar al ser humano de los dogmas de la censura fundamentada en el despotismo político y el tradicionalismo religioso, por lo que hubo varias propuestas filosóficas que interpretaban el suicidio desde una óptica favorable, las cuales vamos a desarrollar más adelante. No con un propósito de inducir a este acto, hay que decirle muy bien a las personas que nos escuchan, sino de revisar otras interpretaciones sobre esta conducta humana. Hoy estas ideas siguen siendo muy cuestionables, incluso son motivos de censura y tabú, pues recordemos que Ortega y Gasset, a quien hemos mencionado en el programa anterior, nos dice que nuestra conducta, inclusive la intelectual, depende de nuestro sistema de creencias auténticas. Esto quiere decir que nuestra vida, más que ser gobernada por la razón, es gobernada por nuestras creencias, y muchas de ellas no tienen en sí un fundamento racional, sino emocional y moral. ¿Qué opinas sobre esto, Tania? A propósito de los ejemplos que mencionas, Jazmín, me gustaría mencionar que también hubo varios suicidios muy significativos en el siglo XX, en Europa a partir de la guerra o de la posguerra. Se puede reflejar en varias películas de, sobre todo, el neorrealismo, cómo es que aparece el fenómeno del suicidio. Y me gustaría mencionar dos en particular. Una de ellas es el filme Umberto D. de Vittorio De Sica, donde muestra la vida de un hombre italiano retirado que trata de sobrevivir económicamente en un país y no logra sobreponerse de una guerra. Tras la desesperanza, intenta suicidarse. Es el mismo caso de la película Alemania Cero, un filme del alemán Roberto Rossellini, donde niños, ancianos y lisiados tienen que buscar el pan de cada día. Este es el argumento de la película. Un niño de 12 años intenta ayudar a su familia a sobrevivir, pero se enfrenta a una cruda realidad en la que todos están tratando de resistir. Al joven le cuesta vivir esta realidad y cargar con tal responsabilidad que piensa en el suicidio. Ahora bien, el día de hoy traemos a discusión una larga lista de pensadores que han tratado el tema del suicidio. Søren Kierkegaard, Émile Cioran, Albert Camus o Camus, Al Álvarez, Carlo Migelstader, David Hume y Jean-Paul Sartre. Quiero comenzar con Émile Cioran. Nace a principios del siglo XX, es rumano pero estudia en París y escribe sus libros en francés. A los 22 años escribe un texto muy significativo, En las cimas de la desesperación, donde desarrolla el tema del suicidio. Para él, no existe una decisión racional para suicidarse, sino únicamente causas viscerales e íntimas que nos predestinan a ello. Los suicidas tienen una predisposición patológica hacia la muerte, a la cual resisten en realidad, pero que no pueden suprimir. La vida en ellos ha alcanzado un desequilibrio tal que ningún motivo racional puede ya consolidarla. Ningún suicidio es, para Cioran, causado únicamente por una reflexión sobre la inutilidad del mundo o sobre la nada de la vida. Así pues, los seres humanos no se suicidan nunca por razones exteriores, sino a causa de un desequilibrio interno, orgánico. Los mismos acontecimientos dejan a unos indiferentes, pero a otros los pueden marcar. A otros los pueden incitar inclusive al suicidio. Esta idea también la afirmará Kierkegaard. Lo importante en el suicidio, según Cioran, es el hecho de no poder vivir ya, el cual proviene no de un capricho, sino de una terrible tragedia interior. Y este último apunte corresponde a algunos comentarios que dejaron en la encuesta. Ahora, Cioran se pregunta, ¿por qué yo no me suicido? Y responde, porque la muerte me repugna tanto como la vida. Cioran no es un apologista de la muerte, ni del suicidio. Es lo que yo llamaría un existencialista cínico. No invita al suicidio, sino que explica las razones del fenómeno. Tampoco reivindica la vida, de ahí su ironía. Es una lectura bastante interesante que podemos realizar. Escribe de manera amena y en ocasiones parece un poco nihilista como Nietzsche. Jazmín, ¿nos platicas al respecto del suicidio? Sí, para este tema revisé a 3 autores. El primero de ellos es Al Álvarez, en concreto en su libro El Dios salvaje de 1971, que es un amplio estudio sobre el suicidio con énfasis en la filosofía, la sociología, la literatura y también la teoría del arte.
Ahí encontré algunas ideas que llamaron mi atención. Por ejemplo, él nos dice que en ciertas sociedades guerreras de dioses violentos e ideales de coraje, el suicidio era considerado como un bien mayor. El paraíso de los vikingos, por ejemplo, era el Valhalla, un palacio de los que murieron por violencia, donde su dios Odín presidía el banquete de los héroes. Solo podían participar del festín aquellos que hubieran muerto violentamente. El más grande honor y la calificación más segura era la caída en combate y después el suicidio. De hecho, en esta mitología se cuenta que el mismo Odín se hirió con su espada antes de ser incinerado ritualmente. En cualquier caso, era un suicida y sus adoradores actuaban siguiendo su divino ejemplo. Ahora, en la Grecia clásica, el suicidio lo dictaba una cordura tranquila, aunque levemente excesiva. Nos dice Álvarez en su investigación que en Atenas y otras colonias griegas de Marsella y Ceos, donde se desarrolló la cicuta, este veneno extraído de la planta, los magistrados guardaban una dosis de veneno para quienes desearan morir. El único requerimiento era elevar la causa al Senado y obtener su permiso oficial. Y voy a leer tal cual el precepto que Álvarez encontró. Quien ya no desee vivir deberá manifestar sus razones al Senado y, tras haber recibido permiso, abandonará la vida. Si tu existencia te es odiosa, muere. Si te abruma el destino, bebe la cicuta. Si te doblega la pena, abandona la vida. Haga el infeliz el recuento de su desdicha, provéale al magistrado el remedio y que la miseria llegue a su fin. Hasta ahí la cita. Por otro lado, los estoicos en esta escuela helenística también llevaron el tema de la propia muerte al ámbito de la moral, lo desarrollaron y lo racionalizaron al construir su ideal de vivir conforme a la naturaleza. Tal vez el ejemplo más exitoso o más recurrente en este tipo de preceptos es el de Zenón, el fundador del estoicismo, quien se quita la vida. Después me llama mucho la atención cómo se va haciendo esta conexión de escuelas filosóficas y cómo Álvarez nos habla de la primera vez que se entiende al suicidio como pecado. Y esto entra en la doctrina cristiana hasta el siglo VI después de Cristo. Ciertamente en el decálogo hebreo de Moisés ya estaba el mandamiento no matarás, pero condenaron el suicidio cuando Agustín de Hipona, en el estudio exhaustivo de los estoicos y de Platón, estas influencias fuertes que tiene la religión cristiana, encuentra en el Fedón, es un diálogo de Platón del siglo IV a.C., encuentra una tesis sobre la inmortalidad del alma, la cual retomó para afirmar que si se atenta contra la vida misma, la cual es un don de Dios, rechazar la vida es rechazarlo a Él y frustrar su voluntad. Matar su imagen es matarlo a Él, lo que comporta un billete solo de ida a la condenación eterna. Esta es la forma en que por primera vez se habla del suicidio como un pecado. Esto abre un interesante problema filosófico, tal vez de los más peliagudos en nuestra disciplina, sobre los fundamentos de la inmortalidad del alma, el mundo ultraterreno y la misma existencia de Dios, es decir, el problema de la metafísica. ¿Qué opinas de estos datos, Tania? Estoy pensando el concepto del suicidio y cómo este puede corresponder a un momento histórico, a veces a un punto geográfico en concreto, a las determinaciones religiosas y morales de una cultura. También se me viene a la mente el caso de los samuráis y el famoso concepto de muerte por honor. Ante la pérdida de una batalla, por ejemplo, o tras una sentencia de honor, decidían quitarse la vida con su espada, ya fuera cortando el estómago o el cuello. También es el caso de algunos maestros taoístas que incurren al suicidio como un medio de trascendencia. Este puede ser incendiando su cuerpo, y lo podemos ver gráficamente a propósito de dos películas que ya mencioné una tercera. Es una película de Kim Ki-duk que se llama Primavera, Verano, Otoño e Invierno. Sí, y hablando de lo oriental y de una película que refleja este tipo de suicidio, pues pienso en Mishima. Es una vida en 4 episodios donde él comete el suicidio como un tipo de protesta política que va al palacio principal de gobierno y practica el harakiri. Estamos viendo, pues, que el concepto del suicidio no se reduce únicamente al aspecto tradicional psicológico de la vida contemporánea, sino que va más allá
del alcance que podemos observar inmediatamente y que se puede estudiar de según qué perspectiva, dependiendo del momento de la historia al que nos referiramos. Bien, ahora vamos a continuar con una pausa y con una cápsula. Regresamos. Morir es un arte, como todo. Yo lo hago excepcionalmente bien. También que es una barbaridad. También que parece real. Se diría, supongo, que tengo el don. Sylvia Plath. Estábamos hablando del suicidio desde una perspectiva filosófica. Ahora me gustaría iniciar con un libro que descubrí en el 2009 y desde entonces cuando pienso en trabajos que defiendan el suicidio es el primero que viene a mi mente. Se trata de La persuasión y la retórica de Carlo Michelstatter, este filósofo italiano nacido en 1887, que se suicida a los 23 años después de entregar su tesis de licenciatura en filosofía. No vayan a pensar mal todos estos filósofos que van a entregar sus tesis, pero ahorita les explico por qué lo hizo. Empecemos con su definición de persuasión. Dice Carlo que la persuasión es la posesión presente de la propia vida y de la propia persona, la capacidad de vivir plenamente el instante sin sacrificarlo a algo venidero o supuestamente venidero, destruyendo así la vida en la esperanza de que pase lo más rápidamente posible. Sin embargo, nos dice que la civilización es la historia de los hombres incapaces de vivir persuadidos y que construyen la enorme muralla de la retórica, la organización social del saber y del hacer para ocultarse a sí mismos la visión y la conciencia de su vacío. Desde esta perspectiva, Carlos nos invita a reflexionar si el hombre vive de manera auténtica y no solamente padece su propia necesidad de vivir. Para él, el camino de la persuasión implica autoconocimiento, aceptación de la soledad ontológica y de que no se puede esperar ayuda más que de sí mismo. Con soledad ontológica, este es un concepto que cuando estudiamos a los existencialistas es muy popular. Se refiere a que el hombre se autodefine como solo en el mundo, como un ser arrojado en el mundo que no tiene ninguna conexión con un ser creador. Entonces lo único que tiene es pues su propia existencia. Regresamos con Carlo, nos dice que en cuanto a la retórica, él se cuestiona ¿cómo puedo conocer el absoluto si no conozco siquiera el cuerpo? El absoluto, voy a citar, nunca lo he conocido. Mi conciencia está hecha de deficiencias, que el absoluto no lo tengo hasta que no soy absoluto, que la justicia no la tengo hasta que no soy justo, que la libertad, la posesión, la razón y el fin no los tengo hasta que soy libre y finito en mí mismo y no carezco de nada, que mi fin no está en el futuro, sino que tengo el fin razonable aquí y ahora, entero en el presente. No espero, no busco, no temo, sino que estoy persuadido. Es decir, estoy engañado en esta inadecuada afirmación de la individualidad, la retórica. Para Carlo, el hombre retórico es aquel que busca de todas las maneras posibles un anestésico que lo distraiga de la idea del propio inevitable final y de la insuficiencia del hombre. Como verán, a pesar que este autor es del siglo XIX, parece que se les está adelantando bastante a los existencialistas y era bastante joven cuando escribió todo esto, lo que ha dado pie a que muchos filósofos y escritores estudian el caso, estudian su tesis y otros textos que hizo para poder interpretar su postura. Uno de ellos es el famoso escritor Claudio Magris, que tiene varios ensayos sobre Carlo y él interpreta que Carlo pues no tenía previsto suicidarse porque obviamente sería una contradicción con su propuesta, sino que pasó por un momento donde se sentía incapaz de vivir persuadido por su conciencia trágica. Pero los motivos reales realmente pues nunca los vamos a conocer. Y desde mi interpretación del texto, ante la incapacidad de obtener el absoluto y la completud, y por tanto de tener una vida en un estado de continua insuficiencia y sufrimiento, entonces Carlo decidió realizar el acto libre, y este acto libre fue el suicidio. Podríamos preguntarnos si estos razonamientos
no son también parte de la retórica, que pues él mismo criticó. Me suena un poco estoico y existencialista este pensador. Así es. Estoy de acuerdo con la descripción que haces sobre la búsqueda de la libertad ante esta dramática última instancia que es el acto del suicidio. Lo que me lleva a referirme a los existencialistas y a recordar que Jean-Paul Sartre hablaba de que no somos un ser para sí, sino un ser ahí, como indicaba Heidegger, y que somos libres y estamos, como mencionabas, arrojados en la vida, y no somos un ser para la muerte. Enfatiza Jean-Paul Sartre, y aquí es donde radica la posibilidad de encontrar sentido a nuestra existencia, que al estar arrojados en la vida y no depender de una visión teísta, nosotros mismos somos los que tenemos que significar por qué estamos aquí en este mundo. También esto se relaciona con un libro que probablemente hayan escuchado o leído, que se llama El hombre en busca de sentido, de el famoso psicólogo Viktor Frankl, creador de la logoterapia. Ante esta redacción, ante este libro y la reclusión que tuvo en el campo de concentración en Alemania, observa e identifica qué es lo que mantiene vivas a las personas ante situaciones tan difíciles. El suicidio en estos casos es una acción límite y Viktor Frankl lo que denuncia es que en el caso de campos de concentración lo que hace que una persona viva más no es su resistencia física, sino algo que va más allá. Es un aspecto psicológico que tiene que ver con encontrarle un sentido. ¿Quiénes sobrevivían? Pues identifica que las personas que tienen esperanza, que leen las cartas de las personas que son familiares, que tienen las imágenes, las fotos que pueden mirar, son aquellas que pueden resistir más allá de su capacidad ósea, de su grasa muscular. Continuando, el suicidio en estos casos, como una acción límite, quizá en miras de libertad, también lo podemos ver reflejado en Søren Kierkegaard cuando habla de que la existencia es una categoría que se refiere al individuo libre y realizarse a sí mismo para llegar a ser. Por el contrario, cuando aparece la angustia, el sujeto está al borde del precipicio. Es entonces que es consciente de la posibilidad de arrojarse, siente a la vez atracción y repulsión. La angustia lo retiene pero no puede salvarse. ¿Dónde puede encontrar reposo ante este impulso del suicidio? Bueno, pues Kierkegaard va a dar una respuesta y será la fe. Jazmín, creo que tú también hablarás ahora de otro filósofo que, por cierto, no es nada religioso, ¿verdad? Sí, es David Hume y este es el tercer texto que quiero mencionar y tiene 4 disertaciones. Voy a hablar de la cuarta, que se llama Del suicidio. Muchos han escuchado que David Hume es un célebre empirista de la época moderna, en el siglo XVIII, y tal vez el más radical de todos. Tuvo una visión muy interesante, diversificada no solo en la filosofía, sino en la historia, en la enseñanza y en el periodismo. Leyendo sobre su biografía, me llamó la atención que constantemente se le censuró por atentar contra los intereses de clase y religiosos de su época. Así que nos vamos a dar cuenta por qué lo censuraron. En esta disertación se propuso defender cómo el suicidio no es criminal y no es necesariamente una transgresión de nuestro deber, ya sea con Dios, con nuestro prójimo o con nosotros mismos. Esta es una tesis tremenda que, imagínense, si ahora sigue siendo un tema difícil en el siglo XVIII, pues mucho más. Él era crítico acérrimo de las creencias religiosas y Hume consideraba que la vida humana dependía de las leyes generales de la materia y el movimiento. Obviamente había leído a los científicos de su época y era contemporáneo de Newton, por esto es que sostiene esta idea. Por lo que perturbar el curso de estas leyes naturales y generales, que si se piensa de esta forma Dios mismo permitió, no significa traspasar los límites de su voluntad. Y se pregunta, ¿no tiene cada quien por consecuencia la libre disposición de su propia vida? ¿Y no puede emplear legalmente ese poder de la naturaleza y que lo ha dotado de ella? Ahora ya veo de dónde viene la censura. Sí, y él responde ante esta argumentación, si mi vida no fuera mía, entonces sí sería criminal de mi parte ponerla en peligro, tanto como disponer de ella. Así que hay
rebate el primer argumento. Por otro lado, nos dice que un hombre se retira de la vida no dañando a la sociedad, sino que le ha dejado de hacer provecho, por lo cual, si es un perjuicio, es del tipo más mínimo. Él dice que ningún hombre se ha deshecho de su vida cuando valía la pena conservarla. Así que ahí está la respuesta al segundo punto sobre si se le hacía daño a alguien quitándose la vida. Y cierra con lo siguiente: si el suicidio se supone un crimen, es solo la cobardía la que nos puede impeler a él. Si no es un crimen, la prudencia y el valor deben comprometernos a librarnos de una vez de la existencia cuando se vuelve una carga. Esta es la única manera en la que podemos ser útiles a la sociedad, poniendo un ejemplo que, si se imita, preservaría a todos su oportunidad para la felicidad en la vida y los libraría eficazmente de todo peligro o miseria. Este tipo de argumentación se parece mucho a los hedonistas, donde el bien mayor pues es el placer, es mantener el equilibrio en la vida, y así es como se va a conseguir la felicidad. Entonces encontramos aquí en David Hume una postura liberal sobre si la persona considera que su vida o su existencia ya es una carga, pues tendría todo el derecho, porque su vida es propia, no es de alguien más, sino que pues depende de él. Entonces estaría a favor del suicidio en este aspecto. Creo que un estoico resistiría ante las inclemencias emocionales, ¿no? El suicidio no desapareció del arte, pasó a integrar su materia. En el momento de apogeo, los románticos establecieron en la mentalidad popular la idea de que era uno de los muchos precios a pagar por el genio. Aunque la idea se fue eclipsando, desde entonces nada ha sido igual. El suicidio ha impregnado la cultura occidental como una tintura imposible de borrar. Al Álvarez. Dios ha hecho todo de la nada, pero la nada persiste. Paul Valéry. Para Carromato del pensamiento. Jorge Abraham. Estamos de regreso en Carromato. Estamos hablando sobre el suicidio. Recuerden que nos pueden escuchar en nuestras redes sociales y en nuestras plataformas: Facebook, Instagram, iVoox. También nos pueden ver y escuchar en YouTube. Bien, vamos a plantear los últimos problemas acerca de la filosofía y el suicidio. Por último, me queda por hablar sobre Albert Camus o Camus, y justamente sobre lo que escribe respecto al suicidio en su texto El mito de Sísifo. En este libro, el filósofo determina que los problemas de la filosofía deben atender primeramente el problema del suicidio o el tema del suicidio. Es el único y verdadero problema de la filosofía, denuncia. Podemos ver aquí que pertenece a los existencialistas, a pesar de que Jean-Paul Sartre no lo quería mucho. Hay que plantearse si la vida contemplativa vale la pena o no, nos cuenta este pensador. Primero que nada, Camus aclara que el estudio del suicidio a través de la filosofía no apela al sentimiento del suicidio, sino al análisis del suicidio. De hecho, ya lo estamos viendo a lo largo de los pensadores que hemos planteado. No se plantea las particularidades de un sujeto, sino una descripción general del fenómeno del suicida, el cual nace de una confrontación. El suicida, en este sentido, tiene poco que decir, y la sociedad opacaría también las razones del suicidio. Por ello, el filósofo analiza el suicidio desde el concepto mismo y no su sintomatología social o personal. Matarse, dice Camus, es confesar que vivir no vale la pena. Ya lo había mencionado Jazmín con otro autor. El mito de Sísifo descubre la condición humana como un absurdo. Este concepto del absurdo va a aparecer recurrentemente en Camus. ¿Cómo se relaciona lo absurdo con el suicidio? Bueno, en el libro El extranjero, dice Camus, no hay castigo más terrible que el trabajo inútil sin esperanza. De hecho, el mito de Sísifo se puede aplicar para la lucha de clases, para la dialéctica del amo y el esclavo. Pero bueno, en este caso lo vamos a utilizar para el suicidio.
Sí, ahí también con esta frase, no hay castigo más terrible que el trabajo inútil sin esperanza. Tenemos el caso en la literatura del escribiente Barleby, de Herman Melville, este personaje que es muy reconocido por decir preferiría no hacerlo y que vive ahí en una oficina, siendo un tipo de copista de un abogado, pero que con el tiempo este personaje se va abandonando al grado que pues no encuentra un sentido ni una utilidad ni en lo que hace ni en su propia vida, de manera que pues se abandona y se deja morir. Bien, en cuanto al mito de Sísifo, sabemos ahora que Sísifo tiene una condena, que es subir una piedra bastante pesada y grande a la cima de una montaña, y una vez que ha cumplido con su tarea, tiene que dejarla caer de nuevo para volver a iniciar su actividad. En este caso, la actividad de Sísifo, Camus la califica de absurda, de esta falta de esperanza, ya que es un trabajo alienado o enajenado, si lo tomamos desde la perspectiva de Marx. Y, sin embargo, Camus nos plantea, no sé exactamente si una esperanza, porque no menciona este concepto tal cual, pero nos proporciona de un instante de libertad. Dice Camus que existe un momento de libertad ante el absurdo de alguna actividad rutinaria o cotidiana, que es cuando Sísifo ya no carga la roca, es decir, cuando está en la cima y la suelta. Mientras baja la montaña, nada le puede impedir a Sísifo que se apropie él enteramente de su destino, y ahí es donde puede cobrar conciencia plena de su absurda condición, y también es ahí donde podría transformarla si lo vemos desde la lucha de clases. Camus ve en Sísifo a quienes consagran su día a día las mismas tareas en una vida monótona. Varios se pueden o nos podemos ver identificados ante la rutina. De hecho, ya hablamos en nuestro capítulo número 1 sobre el cansancio, que lo podríamos relacionar aquí, y es que ante una monotonía sin sentido, la vida cuesta más. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, tomemos la analogía de Camus y entonces darnos cuenta en este momento de libertad qué es lo que estamos haciendo y ser libres en ese instante. Bueno, también podemos, según Camus, adquirir conciencia de lo absurdo de nuestra propia condición y apropiarnos de nuestro destino. Esto es muy importante. Ahí es donde está la oportunidad y ahí es donde se da lugar a la alegría. Yo quiero agregar con esto, retomando a Carlo Michelstatter, que precisamente él no se pudo contentar con esto absurdo de la condición humana, y es lo que le ha pasado también a otros filósofos y personajes muy interesantes de la literatura, como el Fausto de Goethe, que mencioné aquí al principio del programa. Requiere todo un trabajo. Cuando el suicidio es por una causa intelectual, está muy de cerca esta satisfacción a la que se tiene que llegar, de que precisamente somos incompletos y de que no podemos como rebasar nuestros límites, y que a veces alcanzamos a entender que pues sí, la vida a veces es absurda, pero que dentro de esa condición tenemos que aceptarla y tomar nuestro lugar y asir nuestra vida. Recapitulando y englobando las perspectivas que hemos mencionado, Kierkegaard diría, ante este impulso suicida, alójate en la fe. Cioran dice, la vida y la muerte son tan absurdos, entonces en este caso, pues igual podríamos esperar a que la naturaleza siga su curso para que cambiarla. Camus dice que es la alegría, y Víctor Frank, en El hombre en busca de sentido, dice, encuéntrale un sentido a tu vida antes de buscar ser feliz, como llegó a mencionar Aristóteles, que es el sentido de la vida del ser humano, buscar la felicidad. Sí, en este caso Carlo diría hay que vivir persuadidos y no en la muralla falsa de la retórica, y el David Hume diría que pues hay que vivir una vida feliz, satisfechos, y que en el momento en que se vuelva una carga pues habría que reflexionar cuál es el mejor camino. Hay varias opciones, una aceptación más estoica ante las adversidades de la vida y soportar. Hay versiones más hedonistas como la de Hume, busca este placer, o quizá un poco el existencialista Camus, busca esa alegría.
Y bueno, para cerrar estas ideas sobre el suicidio y siguiendo a los ejemplos del cine que se han colado sobre pretexto de este tema, he identificado últimamente en los últimos años que los filmes europeos tratan el tema de los suicidios en niños y en adultos. No me he dado la tarea de investigar los índices de suicidio en el viejo continente, pero deduzco, espero no equivocarme, que se está desocultando una realidad social que a veces se quiere acallar. Y dejo 2 títulos al aire por si les interesa consultarlos. Una película donde se expresa el suicidio en niños es Cara de Ángel. La otra película, el otro filme es un filme danés. La primera es una película francesa, el segundo es un filme danés que se llama en español Un hombre gruñón. Y cerraría yo esta reflexión del suicidio con una frase de Camus en la que dice: el gusano se halla en el corazón del hombre y en él hay que buscarlo. Por lo tanto, si identificamos que este gusano nos carcome o le está haciendo mal a alguien o a nosotros mismos, es importante e indispensable atender inmediatamente, urgentemente, con un profesional. Por mi parte cerraría con la invitación a que, a propósito de este 10 de septiembre, del Día de la Prevención del Suicidio, nos informemos más de cómo otras disciplinas han abordado el fenómeno. Normalmente escuchamos que los psicólogos, los psiquiatras y los médicos son los que hacen campañas o atienden a las personas con ideación suicida o a la familia que tiene un pariente que tiene ideación suicida o que ya se ha suicidado. Sin embargo, también hay otras disciplinas como la filosofía, la sociología y la misma literatura que tiene su propia interpretación sobre esta conducta. No hay que olvidar que la filosofía, siendo la madre de todas las ciencias, es la que engloba y sigue muy al pendiente de todas las interpretaciones para poder dar una visión más global de la conducta humana. Aunque la literatura, la sociología, la filosofía no dan un seguimiento o un tratamiento ante el suicidio, sí es cierto que podemos a veces refugiarnos, alojarnos, reflejarnos en la literatura, en los textos, para poder identificarnos y quizá entender un poco qué nos sucede, y sería una parte complementaria a un tratamiento. Así es, pienso en una frase de Juan Fernando Celés, un filósofo español, que nos dice que a veces la literatura es más psicológica y más filosófica que la misma psicología y la filosofía, precisamente porque carece en muchas ocasiones de ideologías y muestra tal cual personajes en contexto sufriendo alguna condición. Sí, así es, podemos proyectarnos, ¿no?, en alguna historia, en alguna narrativa y poder entender fuera de uno mismo qué es lo que está pasando o poder ampliar nuestros horizontes. Gracias por acompañarnos en este episodio. Gracias a Rapiña por la elaboración de nuestro logo para las redes sociales y especialmente queremos agradecer a la Universidad del Valle de Tamajac y a los coordinadores de radio por permitirnos utilizar las cabinas. Asimismo, agradecemos la asesoría y acompañamiento brindado por los estudiantes aquí asistentes en cabina. Gracias, Raúl. Gracias. Esperamos sus comentarios sobre este capítulo en redes sociales y su participación en la próxima encuesta. Nos vemos en el próximo programa. Carromato del Pensamiento. Este programa radiofónico tiene como objetivo divulgar, dialogar y reflexionar sobre temas de interés y actualidad desde las ciencias sociales y humanidades. Un servicio público orientado a la pluralidad del pensamiento.